En medio de la tundra ártica divisas una cueva. Consigues cobijarte de la tormenta, pero unos suspiros te hielan la sangre. Miras a tu alrededor y no hay nadie. Pero por el rabillo del ojo notas la presencia de un ser que te observa. Os doy la bienvenida a este nuevo episodio del Bestiario del Abismo. Hemos estado en varios continentes durante los últimos episodios y ahora tenía ganas de ir a una región un poquito más alejada, pero que en los próximos años va a ser esencial a nivel geopolítico para todo el mundo y por desgracia puede que nos la terminemos de cargar del todo. Me refiero al Ártico. En el Ártico hay unos pueblos que llevan miles de años viviendo y que tienen una mitología y unas leyendas de una riqueza increíble, pero bueno, mayoritariamente transmitida de forma oral. Por suerte ahora cada vez se están recuperando más, se están transmitiendo más, se están protegiendo y se están compartiendo todas estas historias y bueno, pues por suerte tenemos muchos monstruos de los que podemos hablar al respecto y en particular iremos a uno del pueblo inuit, ¿vale? En general hablamos de los esquimales de una forma un poco anticuada y yo creo que bueno, cuando hablamos pues del pueblo Yupik de Siberia o de Alaska, pues está bien referirse de esa manera, o el pueblo inuit que está también en Alaska, en Canadá y en Groenlandia, pues también referirnos de esta manera, aunque luego hay diversidad dentro de este propio pueblo, pero bueno, es una palabra que en su propia lengua significa persona o personas, entonces creo que es más interesante que utilicemos ese término y que exploremos toda esta riqueza de gente que ha vivido en una zona muy dura, muy inhóspita, durante muchísimas generaciones y que claro, ha construido también entablado una relación con su entorno también a través de mitos y leyendas y cuentos maravillosos. Yo utilizaré como base este libro para la criatura de hoy. Se llama Unikaktuat, una introducción a mitos y leyendas inuit, y es fantástico porque lo que hace es contar de una manera casi oral, ¿no? Pues son cuentos que hablan pues eso, de mitos de creación, de historias con moralejas sobre animales, criaturas y espíritus increíbles como este que comentaré y sobre todo narran historias que es como si estuvieras sentado alrededor de un fuego y te contaran estas cosas. La criatura de la que hablaré hoy, que me encanta, se llama Ijirak. Ijirak o en plural Ijirait. Es como una especie de medio espíritu que habita las zonas, sobre todo más al norte de las zonas en las que viven el pueblo inuit, pero en particular donde más se ha hablado y a lo que yo haré referencia sobre todo es en el territorio Nunavut de Canadá, en particular las islas de la Reina Isabel, la región Nitsillik. Entonces es una zona de las más al norte de Canadá y es una zona pues con unas condiciones geográficas y en cuanto a temperatura y todo, provisiones y tal, muy duras. Y yo creo que esta criatura se adapta bastante y responde bastante, ¿no?, a esas características. ¿Qué tiene el Ijirak? Ijirak es como lo más interesante es eso, que es un shapeshifter, ¿no? Es un metamorfo, un ser que cambia de forma y puede adoptar forma humana o forma de animal, como el caribú, que es un animal muy importante allí, y que también tiene como intención esconderse también del ser humano en muchos casos o engañarlo, ¿no? Aquí en este libro, cuando hablan del Ijirak, hacen referencia un poco a posibles significados de su nombre y dicen eso, que es aquellos que tienen algo peculiar en sus ojos, que ahora explicaré por qué, o aquellos que se esconden, ¿no? Entonces, estas criaturas tienen una característica muy interesante, como decía, adaptan formas, pueden hacerse invisibles a los ojos de los humanos, y eso me parece brutal, pero lo más interesante es que pueden ser invisibles, pero hay un truco para verles, que es lo que comentan en muchos de estos relatos, y es que les puedes ver si ves por el rabillo del ojo.
Entonces, si les miras por el rabillo del ojo, vas a ver que están ahí. De frente ya no verás nada. Entonces, a mí me encanta esa relación que uno puede tener con esta criatura a través del rabillo del ojo. Y luego hay otro elemento, y es que si consigues verles en cualquiera de estas formas, te darás cuenta, ¿no?, de que hay algo raro, porque los ojos están al revés, tienen los ojos verticales y la boca vertical. Entonces, claro, ya, y los ojos rojos. Entonces, es una cosa que yo creo que da una sensación bastante inquietante. Y luego, es interesante que dicen que al final los chamanes son los únicos que serían capaces de ver como su forma real del todo, ¿no? Entonces hay una imposibilidad, ¿no?, de terminar de describir del todo lo que es esta criatura en su estado natural. Se define en algunos sitios que son seres malignos, que raptan niños y que sí, que al final, como dije antes, te engañan porque tienen como poderes para confundirte y hacer que acabes perdiéndote y muriendo pues, en una zona helada, ¿no? Pero también es interesante que en el libro la historia que cuentan, pues no terminan de ser tan malos del todo, ¿no? Y como se define a estas criaturas es que dicen que originalmente eran cazadores que se fueron demasiado al norte en busca de animales y acabaron perdiéndose y están como atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, ¿no? Es como están entre dos mundos. Y pues viven en grietas y en diferentes zonas, pero como imitando la vida de humanos. Entonces tienen sus propias poblaciones y tal. Y lo que dicen también es que ellas están como en una zona pues maldita y lo que hacen es proteger su territorio. Entonces también como ahuyentar a la gente, incluso pues para que no entren en ese territorio. Entonces si alguien entra en ese territorio es cuando vas a tener problemas, pero si no, en principio no deberías, ¿no? Entonces pues al final también son cuentos que tienen un rol social, ¿no?, para que los niños o los viajeros pues no se adentren o no se alejen demasiado, ¿no?, de las zonas comunes, que al final en una zona tan inhóspita y tan dura es esencial para la supervivencia. Incluso eso, cuantos más seáis en el grupo, mejor. Entonces, si tú vas perdiendo gente y se están yendo por su cuenta, pues es una cosa dura, difícil para la supervivencia. En este libro es muy interesante porque te narran una historia que al final es medio extraña, porque comienza con unos Ijirait secuestrando a unas mujeres, se las llevan a su población, ellas pues se quieren ir, no les hacen nada malo, pero las retienen ahí, ellas se quieren ir, intentan huir, pero no lo consiguen, y al final hay un momento muy interesante, y es que les acaban haciendo, que además lo describen de forma muy gráfica, se acaban metiendo el dedo por la espinilla, entre la piel y la espinilla, y le sacan como una especie de bola por el dedo de los pies, que lo que hace es otorgarles el don de correr muy rápido, porque los Ijirait corren muy rápido, y eso es buenísimo, por supuesto, para cazar, ¿no? Entonces estas mujeres se dan cuenta que ya pueden correr igual que los Ijirait, les han otorgado este don, huyen, se escapan y vuelven a su pueblo, y en su pueblo se convierten en chamanas que van a ayudar al resto del pueblo, ¿no?, pues, con estos nuevos dones que tienen. Entonces es muy curioso porque al final hay una relación muy extraña ahí entre los dos, y eso a mí me interesa, ¿no? Es una cosa que no es blanco o negro, no es bueno o malo, sino al final es una forma de relacionarse con su entorno muy específica y con ciertas normas que hay que entender y ciertas condiciones que hay que respetar. Pues a mí lo de estos seres me fascina y me parece, bueno, me entristece que no haya demasiadas representaciones, ¿no?, en lo que más me interesa a mí, que es el cine. Y bueno, ahora hablaré de un par de elementos, pero no he visto como tal una película, aunque sí que he visto que ronda esta cuestión de los Ijirait, y sobre todo los espíritus en general inuit, sí que están cada vez más presentes, ¿no? Hay un caso muy importante de una película que ha salido hace unos años, que a mí me parece muy interesante, que se llama Slash Back. Y la directora, que es una cineasta inuit, se llama Nila Inuksuk, y lo que ha hecho, que es muy interesante, es hablar de una película de adolescentes, al final es un poco como coming of age, adolescentes, chicas así más rebeldes en un pueblo inuit, que se tienen que enfrentar a una invasión extraterrestre. La peli es muy potente, o sea, tiene una acción, tiene una propuesta brutal, es como Attack the Block un poco en ese sentido. Y lo interesante es que cuando se refieren a estos aliens, están todo el tiempo hablando en términos de espíritus inuit.
Entonces realmente están utilizando su mitología para referirse a estos seres que luego oficialmente en la película son aliens, pero creo que es muy interesante el juego que hace con toda esta simbología, y yo creo que es una peli que merece la pena ver. Luego está la serie de True Detective, que en su cuarta temporada, pues al final en Alaska, trata pues un montón de temas de mitología inuit, ¿no? En particular la criatura esta que es una diosa del agua, Sedna, que es mitad mujer, mitad pez, y encima muchos elementos de la cuestión atmosférica de ahí que yo creo que funcionan muchísimo, y yo creo que básicamente demuestran que toda esta mitología da para hacer unas películas de terror acojonantes. Luego ya, no relacionado, yo creo que la obra maestra La Cosa, aunque es en la Antártida, no en el Ártico, entonces completamente distinto, pero bueno, es un ambiente gélido, hostil, y tenemos una criatura que está intentando adoptar formas humanas, no lo consigue hacer bien del todo, y es curioso porque a mí sí, son como elementos que resuenan y que me parece que funcionan fantásticamente y que tienen mucho que ver con estas historias. Entonces yo creo que es curioso que ahí hay un eco, y no sé si originalmente la historia pues tenga algunas influencias de algunas cuentos inuit, podría ser. En el caso, el último que voy a decir ya es un detalle, ya es una cuestión de propuesta que probablemente igual no tenga nada que ver, pero me pareció que coincide y es muy interesante. La película John Dies at the End, de Don Coscarelli, el maestro Coscarelli, que tiene un elemento muy interesante, y es que el personaje principal puede ver a unos seres, pero solamente si los ve por el rabillo del ojo. Entonces ahí me pareció brutal tener ese punto de enganche, igual que Cronos y Girac, que solo los puedes ver por el rabillo del ojo. Entonces he dicho, ya, qué interesante, probablemente es solo coincidencia, pero bueno, mira, eso en la película funciona súper, es lo que más me gustó de la película. Entonces mira, al final vemos que esta mitología es una riqueza y da para que uno pueda crear cosas y crecer, ¿no? También creativamente muchísimo. Entonces, bueno, me quedo con esto y os agradezco una vez más. Dadle a like, suscribíos, y con muchas ganas de que sigamos viajando por el mundo con todas estas criaturas. Así que hasta la próxima.